Muy ¿Qué buenas tal? Buenas tardes. tardes, ¿cómo Es estás? un gustazo y un placer tenerte aquí en este canal dedicado a la literatura y al cine, que se llama nada más y nada menos que Libros y Cámara, un programa pequeñito, porque somos aún pequeñitos, pero ya tenemos 4.000 seguidores y para mí es muchísimo porque la gente que entra aquí al canal a guiarse un poquito sobre su propia lectura, sobre su próxima lectura, sobre los libros que quiere adquirir, sobre, bueno, ver a escritores, a ver quiénes siguen, a ver qué cuentan, pues cada vez se asoman más a esta ventanita y yo agradezco muchísimo. Así que desde aquí, muchísimas gracias a todos. Estoy segura que seguiremos mucho más y que creceremos mucho más. Y que desde aquí un saludo a todos los que me están viendo, tanto de aquí, de España, como de Argentina, que nos siguen mucha gente en Argentina. Qué bien. Y nada, y vamos a presentarte, aunque no hace falta tampoco presentaciones porque te conocen. Bueno, eso está bien. Te conoce mucha gente, pero bueno, he de decir a los seguidores que Rafa y yo coincidimos en unos premios, en los premios Caligrama, y que ahí lo conocí y que, bueno, pues mira, hoy la suerte la mía, que lo tengo aquí en Libros y Cámara, para hablarnos de su última novela, que la quiero mostrar aquí porque es una joyita. La tenéis que leer, o sea, la tenéis que leer sí o sí, porque es que no tiene desperdicio ninguno. Os va a sorprender los personajes mucho, mucho. Os han creado una pista. Va de cosas de mujeres. Y tener cuidado, porque tela marinera. Tenéis que leerla, La Protegida. Más de 300.000 lectores. Eso es mucho, ¿eh? ¿No te da ya un poco de vértigo o qué? Bueno, yo estoy como tú, estoy encantado con la gente que me lee, igual que tú con tus seguidores, y quiero más, Sí, ¿verdad? que siga creciendo, por favor. Claro. Es que de eso de lo que se trata, ¿no? De escribir una historia y que la gente te lea y busque en las librerías tus historias para leerlas y que se empapen y que luego hagamos como hacemos muchas veces mi amiga Pati y yo, que vamos, como si los personajes, como si fuera una vecina de toda la vida que nos cae mal. Claro. Y es que eso nos encanta chismorrear sobre los personajes. Así que, y aquí hay un tajo. Aquí Y hay, bueno, ¿no? aquí hay tajo para Bien, me alegro. o sea, que, vamos, yo de perdón, La La Protegida. Protegida, el El heredero heredero es también lo tengo, la ¿eh? novela que tuviste también, que también escribiste, con la que se basó la historia de tu familia, ¿no? Sí. Cuéntanos brevemente esa parte de tu vida donde tú llegas a Amazon, escribes una novela de tu familia y triunfas. Bueno, a Cuéntanos, ver, por o favor. sea, yo tenía una casita en el campo, sigo teniendo una casita en el campo donde me iba a escribir. Y la verdad es que iba solo y era una casa que al principio no tenía ni agua ni luz, y entonces me iba con el ordenador cargado de batería y veía una película cuando se hacía de noche y luego, ¿qué hago? Bueno, pues me puse a escribir historias, un libro realmente sin pensar jamás que se fuera a publicar, basado en historias que me habían contado mis abuelos. Entonces yo por Navidad este libro lo regalé a mi familia me lo empezó a pedir, oye, lo queremos, mi familia es tan grande que dije, pues espera, en vez de imprimirlo yo y dároslo, lo voy a colgar en Amazon y ahí vosotros os lo descargáis. Y en Amazon empezó a funcionar y a las 8 días me llamó una editora del Grupo Planeta para decirme si quería publicar con ellos. Les dije que sí. Y entonces se lanzó El Heredero, que ya te digo, es una historia súper personal que jamás pensé que se fuera a publicar, pero que se enganchó a muchísima gente, sigue Sí, enganchando a muchísima gente, es exactamente. sorprendente porque se sigue vendiendo muy bien y fue mi primer contacto con este mundo que jamás pensé que sería, que acabaría siendo el mío realmente, ¿no? Porque ahora me dedico mucho a eso, casi todo Claro. eso. O sea que para que vean que, vamos a ver, lo que yo quiero decir es que llegar y triunfar no es fácil, no lo que ocurre, o sea, no lo que suele ocurrir. Que la suerte es importante, pero también un buen trabajo. Si no hay Sí. un buen trabajo, la suerte tampoco te acompaña. Es lo que quiero que la gente entienda, que no es escribir un libro y a ver qué os sucede. Es escribir un libro bien escrito, con una buena trama, una buena historia detrás que avala una buena lectura. Claro, Y después ya, si se triunfa o no se triunfa, eso ya no depende de nosotros, depende de los lectores que nos ven. Y te han elegido a ti exactamente. 300.000, vuelvo a repetir, no del vértigo, señores y señoras, de 300.000 lectores, que se dice pronto. Yo, vamos, yo es que cuando leo algo así, es como si me pasara a mí, y me alegro tanto,
Ya, yo estoy feliz con Que sí, todo lo que me ha pasado a través de los claro que libros. La verdad que es sí, muy bonito y yo estoy feliz, porque es verdad que es claro, un mundo en el que, siempre digo, lo primero que hay que hacer es que es escribir un libro, ¿no? O sea, si tú quieres estar en esto, escribe un libro antes de empezar a ver si te lo publican, si no, de entrada tienes que claro, tener un producto. claro, Y exactamente. luego, pues ahí intervienen muchas cosas. Lo primero de todo es que a una editorial le interese, porque aunque escribas un libro que sea fantástico, la editorial tiene que tener un hueco comercial para este libro publicarlo y divulgarlo, No es fácil, que no es no es nada fácil, fácil. no A es lo mejor fácil. escribes un libro, justo se ha escrito uno hace un año sobre un tema parecido, pero que no funcionó. Entonces ¿No? ya dice, pues es que aunque el libro es fantástico, ya lo hemos intentado una vez con una cosa igual y no ha funcionado. Entonces, ¿sabes? Claro, bueno, pero lo que quiero que se queden los lectores, que nos están viendo, los seguidores, es que no es fácil llegar a una editorial importante como es Planeta. No es fácil publicar un libro en Amazon y que te lean miles de personas que se interesan por la trama que tú has escrito, por tu historia. Y no es fácil tener 300.000 seguidores. No es nada fácil. Eso para empezar. Con lo cual, sí hay detrás un buen trabajo Mm. y resistencia. De eso de que yo me aburro ya, lo dejo, uy, esto no es para mí, él me va a vender, a quién le va a interesar. No, 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 hay que ser ahí, hay Hay que que, hay resistir que hasta el existir, hay final, que escribir desde perseverar. el principio hasta el final. Y después, como tú dices, ya te ocuparás de que te la vendas, no la vendas, pero antes tienes que escribirla, ¿no? Y Claro. sobre todo para la gente esa para callar bocas, toda esa gente que dice, yo también lo hubiera hecho, pues hazlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿qué tiene para ti de especial la literatura para dejar el diseño industrial y convertirte en escritor? Mira, a ver, la literatura tiene una cosa maravillosa que es que tú inicias una historia en tu cabeza y en tu imaginación, que es una cosa que a mí por lo menos me absorbe todo el día, ¿no? O sea, me dicen, pero ¿cuánto tiempo estás trabajando? Te digo, a ver, yo escribiendo a lo mejor estoy 2 horas al día, pero estoy todo el día pensando en tramas, todo el día dándole vueltas. Es como si estuviese leyendo y releyendo lo que voy escribiendo y lo que voy imaginando en mi cabeza, ¿no? Bueno, Entonces eso es muy bonito porque te metes en un mundo en el que realmente te sumerges al 100%, ¿no? La Protegida sí, está ambientada en el mundo de la industria textil de mediados del 19, pues yo he estado sumergido en ese mundo, ¿no? Y es muy bonito porque es un tema que de entrada ya dije, es un tema que te interese y que te divierta, y a partir de ahí empiezas a descubrir cosas y meter a personajes dentro de este mundo. Entonces todo eso es, es apasionante, es como crear una película en tu cabeza, sí, claro, claro que sí. una película que está hecha a tu medida, que es justo como te gusta a ti y es muy bonito, ¿no? Es espectacular. Y luego el oficio de escritor está muy bien porque es un oficio que no requiere de un sitio, no requiere de un tiempo preciso, nadie te está empujando, ¿no? O sea, tú estás tranquilo en tu casa o donde sea y dices, venga, pues ahora voy a escribir un rato, venga, pues ahora voy a leer un poco sobre este tema, ahora voy a investigar sobre esto. Y es apasionante, ¿no? Es Sí. un mundo con el tiempo que controlas tú y que al final sale un producto que hace mucha ilusión, ¿no? Porque cuando me dice la gente, oye, me ha encantado tu libro y me pasó también, pienso, pues oye, has Eso estado, es maravilloso, ¿a que sí? claro, y has Vives estado, con has tanta estado mucho intensidad. tiempo juntos. Yo, Claro, bien, claro. a través de estas páginas. Es precioso. Claro, mira, decía Gonzalo Giner en una ocasión, cuando escribió uno de sus libros, no sé, no recuerdo muy bien a qué se refería, pero decía, es que me cuesta un año y mucho escribir una novela, y luego mis lectores la leen en 2 o 3 días. Sí, Y es que es verdad, cuando coges una lectura, una novela que te apasiona tanto, estás deseando salir de trabajar, salir a hacer lo que tengas que hacer para leer, para continuar leyendo la historia otro capítulo más. Entonces, y eso es lo que has conseguido, al menos conmigo y con muchísimos más lectores, con la protegida. Así que enhorabuena y esperar la gracias. siguiente. Ser un apasionado de las artes y del deporte, ¿es para ti una burbuja para desconectar cuando quieres escribir? Es decir, para desconectar de todo el mundo y ponerte a escribir. No sé, mira, tengo que centrarme en esta historia, hacer algo de deporte, a ver si entiendo la idea. Y bueno, o sea, yo creo que el deporte y en realidad cualquier hobby, ¿eh? Yo el deporte es un hobby más, que además es la suerte que es un hobby que es saludable, etcétera. Sí, Pero,
cualquier cosa que ocupe un poco tu cabeza de otra manera y te despeje, te aclara más para luego el momento que tienes que claro, escribir, ¿no? sí, claro, Entonces, claro. a lo mejor hay veces que tú estás ahí atorado y dices, bueno, espera, me voy a correr un rato y te vas a correr y vuelves y estás ya Y totalmente vuelves nuevo, disparado ¿verdad? y ha Claro, volado claro. un poco tu cabeza. Es Hablemos de la importante, protegida, es importante que todo, que tengas el día como cubierto con cosas, ¿no? Y que Claro, los claro, momentos de básicamente descanso sean escribir. definidos. Claro, claro. Hablemos de La Protegida. Mm. Esta novela, que vuelvo a insistir y vuelvo a recomendar. ¿Cómo nació la idea de esa trama y de este conflicto principal, o sea, el conflicto principal? Bueno, mira, el eje del libro, la idea un poco que se sustrae es que todo el mundo, que hay que conocer a la gente, ¿no? O sea, que no Sí, todo el mundo es como imaginamos en el primer momento, ¿no? Y que todo el mundo tiene unas motivaciones detrás y que además no pasa nada porque cambiemos, o sea, porque tengamos un objetivo y luego el objetivo sea un objetivo diferente en función de las cosas que vayan pasando, etcétera, ¿no? Que esto no es cambiar de opinión, esto no es mentir, esto es, o sea, esto es que cambiar de objetivo, ¿no? bueno, no es también puedes cambiar de opinión y no pasa Sí, nada. sí, 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 pero que te quiero decir que, o sea, que no está enfocado a eso, ¿no? Ya, ya, ya. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es la historia de una época en la que hubo una industria muy importante que Sí, todo el mundo que estaba en esa industria pensó que iba a ser para siempre, ¿no? Y el viento se la llevó directamente. sí, Entonces, te da una idea de la fragilidad de todos los tiempos, ¿no? La industria textil a mediados del 19 era una industria más allá de próspera, era la industria, ¿no? En Cataluña sobre todo, pero bueno, sí. Cataluña como motor económico en ese momento de España, pues era una industria muy, muy importante en toda España. Y, y los empresarios textiles habían pasado de tener pequeños talleres a tener enormes fábricas. Y su prosperidad solo hacía que crecer. Y esto creó un mundo alrededor de la industria textil, que era el mundo textil de Barcelona. Y era un mundo que todo el mundo se sentía tan poderoso y tan fuerte que pensaron que su industria no acabaría nunca. Y la realidad es que 100 y pico años después acaba en 15 años y cierran todas las fábricas. Entonces queda el recuerdo de una época increíble, pero de la que se habla poco, ¿no? Pues yo Ya, creo que cuando hay un cambio tan dramático y tan increíble, pues a veces se silencia y parece que eso nunca sí. existió. Entonces, cuando vuelves a la industria, a la historia de la ciudad y a la historia de las familias de la ciudad, descubres que muchísimas, casi toda la burguesía era una burguesía textil y que se hizo una industria y una sociedad alrededor de esta industria. Y Entonces que me había muchas encantó. envidias, ¿eh? Había muchas Sí, envidias. sí, claro, pero por otro lado, eh, ellos sentían que el mercado nunca tendrían suficiente para abastecerlo, con lo cual solamente podían crecer y había espacio bastante para todos, aunque luego compitiesen entre ellos, ¿no? Y es la época que formó Barcelona como es ahora, que formó parte de diferentes núcleos de España, ¿no? Lo que son las colonias textiles, que ahora son pueblos, la mayoría, pues Sí. eso es de esta época también, y, y formó toda una sociedad que desapareció luego. Entonces, cuando vuelves sobre la historia de tus antepasados, descubres que son textiles o que estaban relacionados con esa industria. Y yo he querido volver sobre esta historia de éxito y de poder en ese momento que acabó Sí. abruptamente hace... Además, es una historia también que convive la venganza, el poder, la pasión, las envidias, las trampas que se ponen unos a otros, esa cara que se da uno, pero luego por detrás apuñala, porque es que es lo que también sucede aquí en el libro, entre los fabricantes, entre los empresarios del textil. Estos tres ingredientes que te he dicho, estos cuatro ingredientes, pasión, venganza, poder, eh, ha hecho que escribas una emocionante obra. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta novela? Pues mira, tardé un año y pico, un año y algo. Lo que sí que es verdad es que yo en general todas mis historias hace un rato que están en mi cabeza ya. A lo mejor no exactamente como acaban en los libros, pero sí pienso, y tengo que hacer una historia sobre la lucha de clases y la industria textil y una historia de una persona que crezca dentro de la industria textil, porque era una cosa que pasaba. Entonces eso ya hay un germen ahí
que en cuanto dices, venga, ahora voy a empezar a escribir, ya hay mucha cosa que tienes avanzada, ¿no? Entonces, sí, fue un año y pico, pero es un año y pico que hay gente que le parece muy poco, Sí. hay gente que dice, bueno, lo normal, la realidad es que cuando yo me sumerjo en un tema, ya te digo, no salgo de él, con lo cual... Además vives con él y duermes con él, ¿a Exactamente. que sí? Sí, todo, conozco a alguien y digo, oye, qué personalidad tan increíble, esta personalidad la tengo que incorporar a Ay, qué esta bueno, persona. estoy haciendo eso, Mm. porque es verdad, porque los escritores somos muy observadores y entonces a veces cogemos prestadas las palabras que escuchamos, Oh, los gestos de otra persona, no sé, nos puede enriquecer para la hora de diseñar nuestros personajes. También te sucede eso por lo que estás diciendo. sí, sí, claro, esto es, o sea, en el momento que empiezo a escribir, yo soy una esponja que va absorbiendo cosas y las va luego soltando en las páginas, ¿no? Y es Sí, así. Y sí. cualquier cosa que veas, mira, yo siempre lo cuento, el final de esta historia, el final de La Protegida, me lo contó una chica sentada al lado mío en una boda. Me dijo, oye, mira, tú que escribes, mira qué increíble lo que le pasó a mi abuela. Y me contó el final, que era un final en otra situación y tal, no sé qué, pero es lo que pasa en esto, ¿no? El final de La Protegida. Y le dije, oye, se llama Marieta. Y digo, Marieta, me tienes que dejar que esto lo incorpore como final de mi novela, me encanta. Y dije, sí, por supuesto, cógelo, cógelo, encantada. El final del Heredero también es otra historia que me contó otra persona. Me dijo, oye, pues mira lo que le pasó a mi abuelo, que además era el escultor, Chillida. Dijo, mira lo que pasó a mi abuelo en la guerra. Interesante. Y cuando acaba de contármelo, digo, oye, esto es espectacular, tienes que dejarme que sea el final de mi libro. Me dice, sí, sí, no, adelante, adelante. Entonces, ya te digo, lo importante es que el tema te interese y estés con los oídos y los ojos y todos los Exactamente, sentidos dispuestos a exactamente. absorber Sí, sí, qué bueno. cosas que nutran tu trama. Claro, yo ya a veces pienso que los escritores que nos dedicamos a escribir y quienes nos dedicamos a inventar novelas, libros, historias, tenemos miles de vidas. Pero es que vemos a las personas con otros ojos distintos como lo ven los demás mortales. No sé, a mí me sucede eso. Voy en el autobús y la que está al lado pienso, claro, en mi género negro, me invento una vida. Me Claro. invento una vida porque somos capaces de ir desde casa al gimnasio y en ese tramo inventamos una historia. Mm, Que luego cuadre o no cuadre y que cuaje, sea sí. distinto. Pero inventamos hasta lo que, vamos, Sí, inventamos sí, lo que no sí, existe, imagínate. claro, claro, sí, sí, y te dirán, bueno, pero cuando acabes de escribir el libro se te ocurrirá otra idea, y piensas, no, claro, por supuesto que sí, ¿no? Y después, Claro, claro, es que, bueno, nuestras ideas, las radios son inagotables. uh-huh, Esperemos que sea así durante muchos años. ojalá. Y nada, y a seguir escribiendo. Hablemos A ver, de las mujeres de esta novela. Ay, Dios mío, que hablar con estas mujeres, de verdad. O sea, tienen que leer, porque es que se van a quedar, como dicen en mi pueblo, en sí, Pedernioso, se van a quedar patitiesos. patidiesos. En Barcelona dicen de pasta de boniato. Bueno, pues patitiesos. Sara Alcover Mm, eh, es una de las protagonistas sí. de esta novela, pero su obsesión con la venganza y con la justicia y el resentimiento es la propia identidad de este personaje y lo que realmente es el eje de esta historia. Bueno, a ver, o sea, Sara en el fondo quiere ser una persona que no es. Sara, su motivación inicial es la venganza, quiere vengar la muerte de Sí, su padre, así es. pero se piensa que es más fuerte de lo que realmente es y que esta venganza la va a poder ejecutar sin ningún problema. Y la realidad es que cuando te enfrentas ya directamente al hecho en el que tú tienes que detonar, ¿no? Te das cuenta que no es tan fácil y que tienes muchos sentimientos que afectan a este objetivo, ¿no? Entonces ella empieza en la industria textil porque quiere acabar con Lourdes, que es Así su es. gran enemiga, la Enemiga. que cree que es su gran enemiga, y lo que le pasa es que empieza a trabajar en esta fábrica y descubre que le encanta su trabajo. Primer problema, ¿no? Quiero acabar con un sistema que ¿Y me da... cómo entró allí? O sea, ¿y cómo entró allí? Claro, 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 No lo claro, vamos a claro, decir, pero ¿y cómo entró allí? claro, claro. O sea, ella fuerza su entrada allí y empieza a trabajar en una industria que de entrada llega a la casa que le dan en la colonia textil y le encanta la casa. Dice, oye, pues esto está increíble. Le encanta la colonia, le encanta su trabajo, va ascendiendo en su trabajo. Y entonces, inevitablemente, el objetivo inicial de acabar con la empresaria ya
se disocia de acabar con la empresa. Entonces allá mal empezamos, ¿no? Porque ya no puedes acabar con ella a través de la empresa porque la empresa te encanta y quieres seguir trabajando aquí. Luego encima se enamora. Bueno, Entonces, esa es otra. claro, cuando entra el amor allí es un sentimiento más fuerte que todos los demás probablemente. Entonces también le cuesta. Y entonces ella tiene un objetivo en su cabeza que le va a costar cumplir porque se va disolviendo un poco y va flaqueando gracias a la gente que tiene alrededor. Que los que saben que se quiere vengar le dicen, oye, la vida te va bien, ¿por qué la quieres estropear? Y los que no lo saben, sin quererlo, le están enseñando una vida nueva que ella tiene que decidir si va a aprovechar, ¿no? Claro, Entonces es un personaje complejo y te diré que es el personaje que más me costó escribir. ¿sí? Porque sí, A porque es escribir ahora. difícil hacer un personaje que tiene una motivación tan oscura, hacerlo simpático, si quieres, ¿no? Que le caiga bien al lector. Sí. La realidad es que Sara no es una persona amargada, no es una persona No, antipática, no es una persona triste, es una persona que, tiene unos objetivos muy claros que luego se claro, le crecen, pero pero es atractiva, es una persona que para la gente que tiene alrededor ella es la estrella, ¿no? Es fantástica para todos y es muy comprensiva y balancea bien las cosas. Lo que pasa que tiene una lealtad mal entendida en su cabeza que le dice, a tu padre lo mataron, tú tienes que vengar a tu padre y si no le vengas estás fallando a tu padre. Cuando sí, sabe que además su padre no querría que ella se vengara, ¿no? Entonces, eh, este es un personaje con muchas aristas, sí, pero que creo que es muy atractivo. sí, sí, yo también lo creo, yo también lo creo así. En el siglo XIX era muy raro que bueno, era un gran inconveniente, ¿no? Que una mujer empresaria y ambiciosa prosperara. O sea, Ujú. digamos, que ya hubiera una mujer que fuera empresaria y que fuera ambiciosa, porque no era lo normal No, no, en aquel siglo. no, no. Em, Tres palabras para definir a Sara. ¿A Sara o a Lourdes? A Sara, Sara. A Sara. Sara es talentosa. No sé si talentosa es un adjetivo, nada más empezar. Es una persona con talento, es una persona leal y es una persona inteligente. Persona Inteligente. inteligente. Mm. Muy inteligente, diría yo. Sí, Porque va. simpática, entiende a la gente. Sí. Y ahora vamos con Lourdes. Con Lourdes. Otra de las mujeres que me gustó muchísimo, me ha gustado muchísimo. Pues y además que era extraño que en aquel siglo 1880, en el siglo XIX, que una mujer, después de morirse su marido, ella siguiera con la empresa, Ujú. como, porque no era lo normal era que No, esperara en su casa de luto el tiempo que le tocara y que se amoldara la vida que le ha tocado, ¿no? Y que el heredero siguiera bueno, sí. pues con la empresa que su marido dejó. Em, ¿Crees que esta historia y este personaje, Lourdes, es una crítica social y moral hacia el avance de la mujer hasta su independencia? Bueno, a ver, o sea, realmente las historias o sea, las historias ambientadas en el pasado, cuando tiene una mujer de este tipo al frente y cuando es una mujer fuerte y es poderosa, etcétera, al final tiene todavía más fuerza, ¿no? El personaje, porque ya de entrada era una cosa que era inesperada. Sí, Sí que es verdad que la industria textil era un poco atípica por dos cosas, ¿no? La primera es que en la industria textil la mano, o sea, la base de trabajadores era femenino, sí. ¿vale? Que esto era femenina. Eh, y luego Las trabajadoras, las más bien las trabajadoras, trabajadoras. eran hiladoras, eran tejedoras, pero Por casi eso. siempre eran mujeres, ¿no? El 80% de las que estaban Sí, delante sí. de un telar eran mujeres. Entonces, ahí es un universo muy femenino. Y luego, en el caso de Lourdes, mi familia, que es textil, que fue textil, ¿no? Y la fábrica textil de mi familia, por eso te digo que es donde la conozco, es de 1850 y cerró en los 90, en 1990, o sea, ciento y pico años después. Eh, Se dio un impasse, que sí que es Sí. verdad que aunque la llevaron siempre hombres, hubo un momento en el que mi bisabuela se quedó viuda y sus hijos todavía eran demasiado pequeños para llevar la Y fábrica. lo llevó ella. O sea, Y lo llevó ella, se encargó ella. sí, y se encargó ella. De Y se hacer una encargó figura. de 15 años. Pero bueno, que fueron 15 años muy, muy prósperos de esa fábrica, ¿no?
Las mujeres estaban implicadas en la industria textil por una cosa, a margen de, ya te estoy hablando en la élite, ya te estoy hablando en la dirección. Como muchas habían evolucionado de un pequeño negocio familiar, se habían hecho grandes con el hombre y con la mujer desde el principio, habiendo sido un negocio familiar que había subido hacia arriba. Y entonces lo que pasaba normalmente es que el hombre se ocupaba de toda la parte de la producción y la mujer se ocupaba de toda la parte social de la empresa, que era una parte muy, muy importante. En las Muy colecciones importante, textiles claro. estamos hablando de unos complejos en los que hay colegio, en los que hay iglesia, en los que hay todo, ¿no? Hay casas, hay talleres, hay comercios, pues de todo esto se ocupaba la mujer, ¿no? De la guardería, del monasterio, todo esto era la labor de la mujer. Entonces las mujeres en este periodo estaban implicadas en el funcionamiento de la industria. Entonces, es una cosa rara lo que pasa en el libro, pero es menos raro porque pasa en la industria textil. ¿Vale? Vale. Esto en la siguiente generación ya no hubiese sido elegante que una mujer trabajara, pero en ese momento todavía eran nuevos ricos ellos, Sí. ¿sabes? Y estaban Además, todavía... las mujeres, como lo que he leído en la novela, ¿no? Que explicas, de que las empresas textiles querían la mano de obra de mujer porque era más barata, ¿no? Sí, Era ellos más decían que era barata porque y eran tenían las las manos más manos más finas. delicadas, ¿no? Las manos más Sí, delicadas y por eso, entonces las mujeres tenían como, bueno, como si fueran, sí, las sí. pagaban menos, pero, bueno, Bueno, era lo también que tocaba. cobraban menos, pero es un primer paso de emancipación de la mujer también, ¿eh? La mujer trae el dinero a casa, ojo, pues la Sí, energía ya manda más, ¿no? sí, claro, claro, eso también. Además, la colonia la colonia textiles era una forma, ¿no? De aislar a los trabajadores de los sindicatos, de no sé qué, de no sé cuánta, más que Sí, nada para que no hubiera líos, para que todos estuvieran sí. felices. Eran como un pueblo, era como un Ujú. pueblo. Era Eh, exactamente como un pueblo. exactamente, era como un pueblo, vamos, tenía todo, Todo, iglesia, colegio, tenía sí, todo. Eso todo. sí, la casa de Lourdes, La casa del donde amo siempre está arriba, en el centro, o sea, sí, arriba del sí, que todo, se para que se viera, viera que era la la casa de iglesia la también abuela. arriba, que se viera, y es una estructura que, en los alrededores de Barcelona y en la cuenca del Llobregat, la cuenca del Ter, es bastante común. En la cuenca del Llobregat hay 34 colonias, o sea, son muchísimas. En la cuenca del Ter, otras tantas. En total, en Cataluña hay 77 colonias textiles. Entonces, era un sistema bastante común. Sí, Era, sí. era, era una cosa que pasaba, ya te digo, o sea, era una industria en la que llegó a emplear a 350.000 personas. Y de estos, muchísimos vivían en colonias. Entonces, por un lado, es verdad que te aislaban, es verdad que te mandaban un poco en todo, ¿no? O sea, ahora te extrañaría mucho que te dijese el empresario que tienes que ir a dormir a las 10 de la noche. Y yo, me voy a dormir ahora que yo quiera, con tal de que mañana entre a la hora que tú me digas. No, ellos le decían, a tal hora todo el mundo en la cama. Sí, sí, además No, tenía que cumplirlo, porque no, si no, y no, había que cumplirlo. Pero sí que es verdad que en una época en la que no existe la seguridad, ¿no? En la que la gente está a merced de que llegue una epidemia o de que no haya buena cosecha o que pierda el trabajo por alguna razón, sí, en las colonias tenías toda la seguridad. Sacrificabas libertad por seguridad. Tenías tu casa, tenías comida garantizada, tenías la educación de tus hijos. ¿Sabías que tus hijos, los niños de las colonias, sabían que iban a ser mejores que sus padres? ¿Sabes? Si estaban educados ya todos obligatoriamente. Eh, Les obligaban a ducharse, por ejemplo, ¿no? Una cosa que al principio les costó muchísimo. Los empresarios decían, no os tenéis que sí, duchar, no os podéis no duchar. Entonces, si ellos venían del campo y decían, pero ¿cómo me voy a poner debajo de un sitio y me voy a tener jabón si lo hago una vez al año? No, cosa que no tienes que hacer, lo tienes que hacer día sí día, ¿no? ya, Entonces, todo esto, que tiene una parte de asfixiante, del empresario se mete en todas las facetas de mi vida, la realidad es que, por otro lado, estaba creando un grupo social que la siguiente generación iba a ser infinitamente mejor, iba mucho a ser mejor, motivada, ¿no? claro. Y tú dices, bueno, sí, claro, pero les decían que les pasaban lista para que fueran a misa. Ya, pero es que la otra opción era morirse de hambre Eran muy grandes, en exactamente. el campo. Piensa que cuando llegan a las colonias textiles y los trabajadores vienen mucho de los pueblos de alrededor y están aisladas en medio del campo, eh, las casas los trabajadores no las entienden. No entienden muy bien, no entienden la estructura de la casa, se laman la cara en el retrete, porque nunca lo han visto.
no saben para lo que es. Sí, Entonces, de repente, te digo, "Oye, no, pues que ahora tú vas a vivir en esta casa y duermes en esta cama, que es una cama de verdad, que tiene un colchón. Oye, claro. y tienes electricidad. Sí. Claro, Además, dice también una cosa en el libro, ¿no? De que había muchas mujeres y mucha gente que venía de otros pueblos y que tardaban a lo sí, mejor 1 hora o 2 horas en llegar desde sus pueblos sí, a la colonia y que decían, tú, bendita tú, ¿no? Que tienes o sea, las mujeres de la colonia las envidiaban a ellas sí, porque tardaban 2 horas en llegar a la colonia y 2 horas que tenían para ellas. sí, Claro, pero ellas no sabían realmente que las civilizadas eran ellas, que sí, tenían, sí, que claro, tenían claro. todo, Sí, 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 sí. que tenían todo. Piensa que en esta época trabajar en una colonia era un muy buen trabajo, un muy buen trabajo. Estabas en el sector más puntero y Sí, encima estabas con una serie de beneficios alrededor muy, muy importantes, ¿no? sí, sí. Mira, cuando fuimos con la prensa, un viaje de prensa a ver una colonia textil, cuando llegaron, todos los periodistas se quedaron un poco asustados. Oye, me vine aquí, tal, no sé qué, que sí, que son muy bonitas las casas, que es muy bonito el sitio, pero y estaban aquí, claro, las colonias están amuralladas, por ejemplo, ¿no? Y dije, sí, pero vamos, esperad a tener toda la información para decidir. Claro, se les iban abriendo los ojos. Y cuando ven la casa, dicen, "No, es que nosotros esta casa no la tenemos en Madrid o en Barcelona, o en Málaga o donde sea. Esta casa, Claro. O ojo, esta sea, casa". que aún existen muchas colonias, aún Claro, están o sea, activas, aún las existen. colonias como industria no queda ninguna. O sea, las fábricas textiles cerraron todas, todas las Sí, que tenían colonia. Lo que sí que quedó es que como eran pueblos ya, la gente siguió viviendo allí. vale, y se Entonces hizo tú un ahora pueblo. vas por el cauce del Llobregat y vas a ver muchos, Calway, Cal Rosal, Cal Viladomiu, Sí, y todos los Cal, la mayoría, son, son colonias textiles que ahora son pueblos. sí, vale. Vamos a hablar ahora de un hombre, ¿vale? De Diego. Ujú. Diego Boraful, ¿no? O Farui, O Bofarul, algo de eso. ¿Qué tiene de especial que encandila tanto a la burguesía como a la clase trabajadora? ¿Qué tiene de especial? yo creo que Diego lo que tiene es una genuina nobleza, ¿no? Es un tipo que eh, ve su futuro y ve la colonia como una empresa común de mucha gente. No lo ve como exclusivamente suyo. Entonces, él desde el principio ve de las carencias de los dos lados. Ve la carencia de su madre, que es Lourdes. Su madre no es una persona empática, no es una persona simpática. Entonces ve ahí una barrera muy, muy importante con los trabajadores, ¿no? Y dice, los trabajadores con mi madre no se van a entender. Tu madre tiene una estrategia de miedo con los trabajadores, de decir, Sí, yo estoy tan por encima de ti que no intentes llegar a mí porque es imposible, ¿no? Esta es su estrategia. Y la estrategia de Diego es diferente. Es decir, oye, esto tiene que funcionar para que todos vivamos bien. Entonces, pon tú de tu parte y yo pondré de mi parte también. Yo es una persona que no tiene prejuicios, ¿no? Te diré que es la única persona del libro que no tiene prejuicios, que está dispuesto a hablar con todo el mundo, que quiere sí, entender a todo el mundo y que cuando pide la colaboración con otros sectores y no la obtiene, se frustra, pero no lo puede entender, porque para él es clarísimo lo que está pasando, ¿no? Dice, no, es que nos tenemos que entender aquí, es que nos tenemos que entender sí o sí, porque esto tiene que seguir adelante. Y él ha aceptado que la vida le ha puesto en esa situación, que él no ha elegido, lo ha aceptado con una sonrisa, pero lo quiere cambiar, quiere decir, yo ya lo lo más voy a llevar a importante. mi manera. Y lo más importante que no hacían otros empresarios textiles es que respetaban a las mujeres. Sí, Porque otros lo veían como, bueno, pues las mujeres jóvenes nos bajamos a aquella parte de allí y es muy importante, o sea, hacerlas gozar, pero que gocemos nosotros más. claro. Sí, o sea, Solo luego que, la relación en esta época, la relación del empresario con las mujeres variaba mucho, ¿no? Pero sí que había una cosa que pasaba, y es que el empresario, si se casaba tarde, ¿vale? Él pues, tenía un noviazgo con una mujer que probablemente al matrimonio llegara virgen, ¿no? Y intocada por nadie, ¿no? Entonces, todo ese tramo desde que tienen 16 o 17 años hasta que se casan, ¿a dónde van? Pues se van a tienen la que poner de clase, alguna manera, ¿no? bajan a la clase más baja, donde ellos tienen el poder de o comprar o casi obligar, O casi obliga. o casi obligar, ¿no? Y entonces, Sí, y luego por el otro lado, tienes una clase baja
que no puede a veces huir de la percepción de si estoy con una persona de clase alta, yo accedo a la clase alta, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es muy difícil juzgar el pasado con los ojos de hoy, ¿no? Sí, claro, estamos Porque, hablando de un presente que lo tenemos todo a mano, todo claro, fácil, en el sentido, ahora en tienen, ese pero sentido. dirían otra ja, pero ¿cómo te acostases con el jefe? Y diría, bueno, pues me acosté con el jefe porque el jefe me llevó a cenar a un sitio que nunca me habían llevado y un momento dado en mi cabeza se creó el sueño de que yo, mi vida iba a cambiar y que iba a Sí, pegar un salto que si no, no sabía cómo pegarlo, ¿no? ya, ya. Entonces, ya te digo, tiene muchos matices esto, ¿eh? Vamos a hacer un juego que me gusta mucho hacer con los escritores. Venga, Es que yo digo unas definiciones de unos personajes de la novela y tienes que adivinar, mejor que nadie, porque lo sabe mejor que nadie, de quién es quién, ¿vale? vale. A ver, empiezo con la primera. Tiene la mirada viva, es joven, rasgos dulces. Su carácter es perseverante, es justa y con una firmeza moral que representa eh, eh, bueno, pues como que ella quiere ser distinta a otras mujeres. ¿De quién estoy hablando? Estás hablando de Sara, ¿no? Muy bien, muy bien. Mujer de porte distinguido, que le gusta mucho la seda, que viste muy lujosamente y que le gusta que todas las miradas estén sobre ella, Uh-huh. y no le gusta rodearse de gente débil. Es Lourdes. Joven, alto, elegante, anda entre dos mundos, la burguesía y la clase obrera, pero es un gran heredero. ¿De quién hablo? Es Diego. Vamos con la última. Una mujer dulce, amable, que actúa a hurtadillas, que tiene doble cara y que es mejor no encontrarte con alguien así en la vida real. Carmen. Sí. Sin duda Mira, era fácil. O sea, para mí muy fácil. para ti muy fácil, claro, claro que sí, para ti muy fácil, se has quedado tú. Los tengo muy interiorizados, los personajes los tengo perfectamente, sé cómo reaccionarían ante cualquier cosa. Sí, Los ¿verdad? conozco bien. Además, hay en el capítulo 31, el diario de Manresa, hay una Uh-huh. frase, hay algo que me gusta mucho, porque dice, la colonia era un mundo aparte, razonablemente feliz comparado con la vida que a los trabajadores les esperaba en el campo o en otras fábricas. Un mundo aparte, o sea, demasiado aislado. ¿Era ese realmente su cometido de las colonias? Sí, mira, si tú vas a una colonia textil, las colonias textiles, ya te digo, aunque la fábrica esté cerrada, el espacio existe, ¿no? Te sorprenderá porque están en medio de la nada. Ahora ya menos en medio de la nada, pero en ese momento, cuando las fotos que se hacen de una colonia textil, sale la colonia textil, alrededor hay campos y hay bosque. Está en Sí, medio de la nada. El gobierno, al principio las fábricas estaban en el interior de las ciudades. Entonces esto creaba muchísimos conflictos, ya no solo de salubridad de las ciudades, del humo, etcétera, sino que de repente si había un conflicto se contagiaba a todas las fábricas, ¿no? Entonces, si ardía una fábrica, ardían todas. Y era un problema muy gordo. sí, Entonces, el gobierno lo que comentó es una ley de colonias industriales. Entonces les dijeron, oye, sacad vuestras fábricas de la ciudad, os dejamos que aprovechéis la energía del río de forma gratuita, no pagaréis impuestos industriales durante 20 años, los trabajadores de vuestras empresas no tendrán que ir a la guerra y les dan todas estas ventajas. Y entonces ellos se empiezan a instalar en el cauce del río, donde el río les da la energía y además están aislados. Entonces el sistema funcionó muy bien, fue una sí, muy buena idea en su momento. sí, claro. Lo que pasa es que ahora mismo, dices, pero es que estaban muy aislados. No, ya estaban muy aislados, pero tampoco te creas que en 1850 un trabajador de una fábrica normal se iba de viaje a París o se iba de viaje a cualquier sitio. Estaban aislados en su mundo porque es que no salían de su pueblo muchos y estaban a 100 kilómetros de la costa. Pues no Así tenían es. dinero, no tenían ninguna manera de moverse. Ya no tenían ningún ¿Vale? dinero Pues para dices, poder. no, ¿qué aislados estaban aquí? Bueno, sí, estaban aislados, pero tu concepto de aislamiento es muy Pero diferente estaban al de aislados del mundo, pero no, pero entre ellos eran como una familia, una gran claro, familia. totalmente. Y es que ya era una sociedad que ya la clase
baja o el proletariado de la clase obrera ya estaba, no era una clase que viajase mucho y hiciera nada muy extraordinario. Sí. Si tuvieras que elegir un personaje de los que has creado en La Protegida para escribir un libro solamente sobre ese personaje, ¿a quién elegirías? Si tuvieras que salvar a uno para escribir una novela nueva Ah, sobre ese personaje, a ver, a mí me gustan mucho todos, pero sé que te lo pongo complicado. mira, me gustaría ver qué ha hecho Diego cómo siguió Diego la empresa. Me gustaría ver porque cada época se enfrentan a las dificultades de la empresa más las dificultades del entorno, ¿no? De lo que Sí, pasaba en ese momento. sí, Esto está en la época de la restauración, es una época en la que España parece que empieza a tirar y entonces eso beneficia a todo, pero ¿qué le pasará a Diego cuando su fábrica llegue la guerra civil? A ver, la guerra civil sí. le llega ya mayor, pero bueno, sí que le puede llegar. ¿Qué va a hacer, no? O ¿Qué sea, pasó Diego, en ese ¿no? A momento, Diego. no? Para ti, ¿qué es lo más bonito de ser escritor? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión como escritor? Mira, a mí lo que más me gusta de mi profesión como escritor es el contacto con el lector, ¿no? Me parece que es muy bonito hablar de una cosa que has creado tú y esto es precioso. Luego, por otro lado, y aquí me pega con la industria textil, mi familia es una familia textil, ¿no? Entonces yo, mi padre tiene una fábrica textil, mi abuelo tenía una fábrica textil, entonces yo estoy acostumbrado a negocios que no dependen solo de uno, que dependen Ya. de muchísima gente, ¿no? Y cuando hay un problema es un problema muy, muy gordo. Pensar que ahora mi negocio, mi trabajo es mi ordenador y yo, me parece maravilloso, ¿no? Y que salga un producto que es bonito, que aporta al final, oye, que estás aportando Y que como, enriquece a quien lo como lee. poco, como poco estás aportando entretenimiento y diversión, y ya es muchísimo. Pero a lo Sí, mejor aportas encima un poco de conocimiento sobre una cosa que has investigado tú y que se la estás sí, enseñando a los demás, y que eso está en la Biblioteca Nacional. Pues todo esto es precioso. claro. Tú imagínate que te encuentras con un lector que acaba de comprar tu libro que aún no lo ha abierto. ¿Qué le dirías a ese lector de tu novela? ¿Por qué tendría que leer esa novela? ¿Por qué ha hecho esa elección y Yo, por lo- yo le qué diría que lo se va va a a pasar encantar? bien. Sí, Yo creo que lo va a pasar bien. O sea, yo creo sinceramente, y esto hay una cosa que siempre digo, es que esto se metan en las reseñas. Que compren el libro en la librería donde les apetezca, pero que se metan en las reseñas, que hay 1000 en internet, y que vean la opinión de otros lectores. Y, y la opinión de mi libro, o de mis libros, gracias a Dios, pues, porque son más de de tus uno, libros, de tus eh, libros, obviamente. todas son de este estilo, ¿no? Qué divertido, una experiencia increíble, no lo he podido soltar, ¿no? Entonces dices, qué bonito que este libro que lo que busca es que la gente lo pase bien, luego cada uno extrae de la lectura un mensaje diferente, ¿no? Sí, Yo lanzo muchas cosas, pero en función de tú, como estés en ese momento, coges una o coges otra y te afecta de una manera o de otra, ¿no? sí, claro, de momento. Pero tú acabas el Momento libro y dices, qué bien me lo he pasado, qué buen sí, la rato, verdad es que sí, es ¿no? que Qué ganas de comentarlo con mi amiga, ¿no? sí, Entonces, sí, eso a mí me encanta. Pero aparte de claro, eso, un libro tiene que entretener, tiene que divertir, tiene que hacerte evadirte de la realidad que cada uno tenga. Pero aparte de eso, a mí lo que me gusta de un libro es que si me gusta mucho, sé que ese libro lo voy a leer de nuevo al cabo de un tiempo, también lo hago. porque necesito leerlo. Te voy a contar un secreto. A ver, Ahora ya no lo hago, porque dije, ya no tengo espacio, pero me compraba siempre dos libros, dos ejemplares del mismo libro. sí. Sí, una para leerlo, para disfrutarlo, o sea, uno para tenerlo ahí, ¿no? Mm. Que no tocar a nadie. Y otro para hacer apuntes, para sacar frases, para leerlo, releerlo, para tenerlo, que aunque se rompía no me importaba, ¿sabes? Que el otro tenía que estar. Entonces tengo un montón de libros que he tenido que ir regalando. ¿Y sabes cuál es el regalo? El que no está usado. Claro. El que está usado es una parte de mía. Sí, claro. Yo he leído y que la he leído, o sea, tenía apuntes de dos lecturas que a lo mejor que he hecho en diferentes épocas de mi vida. Y eso es lo que a mí me gustaba de. Eh, Sí, Te entiendo sí, perfectamente, sí. perfectamente. Entonces, bueno, pues
cuando una vez llegó un lector a que le firmaba un libro y me dijo, pero es que quiero dos, uno para escribir, o sea, uno para leerlo y otro para regalarlo. Y dije, pues este es igual que yo. Lo que pasa es que yo compro dos libros, pero uno Uno para ti y otro para mí. para mí, los dos para mí, pero uno con cada cometido. Qué Así bueno. es una locura. Realmente no puedo hacerlo porque no tengo espacio. Y ya, por último, próximos proyectos. Pues estoy escribiendo la siguiente novela que publicaré, si parece que todo va bien, en septiembre de Vale, 2026. sí, Y nada, estoy en plena inmersión en toda la historia, en toda la trama que hay alrededor histórica. Y muy, muy ilusionado porque creo que va a ser que va a ser una buena historia. seguro, eso seguro, eso seguro. Eso lo crees tú, que la estás haciendo y quienes te leemos, que lo sabemos. Bueno, ojalá. Entonces, nos tratamos toda la confianza de tus lectores, que va a ser una gran novela. Y ya Muchísimas por último, antes de despedirnos de esta entrevista, que me ha encantado tenerte aquí, vuelvo a enseñar y a mostrar el libro, de gracias. nuevo, La Protegida, de Rafael Carras Bultó, más de 300.000 ejemplares vendidos y más de 300.000 Y eso que eres la única que lo lectores. compra dos veces. Mira, Eh, y si eh, todo el mundo eh, lo comprase dos veces, tú imagínate qué bien. o sea que, claro, imagínate que vamos, mucha gente se hace lo que yo, pues arruina con los libros, porque yo, pero bueno, es lo que me gusta. Cada uno dicta lo que quiere, Claro, ¿no? Como claro. no luego, pues hacía eso. Pues esta novela la recomiendo porque es que va a encantar a todas las personas que la lean, porque como bien lo he dicho antes, eh, hay distintos personajes con los que cada uno va a empatizar y que uno nos caerá mejor, otro nos caerá peor, pero de todo vamos a aprender, segurísimo. Y antes de irnos, ¿por qué recomendarías a los lectores, a los seguidores y a la gente que aún no conoce Libros y Cámara que vean Libros y Cámara? Mira, yo creo que te guste leer es un grandísimo privilegio, ¿no? Te facilita la vida, ¿no? Siempre tienes un buen plan, es una afición inacabable, hay oferta, que no sé, o sea, siempre hay libros nuevos, es maravilloso. Es una afición que además no es, dentro de las posibilidades de cada uno, no es cara, ¿no? Porque por 20 euros tienes muchísimas horas de entretenimiento, ¿no? Y lo que haces tú a través de tu programa es abrirnos la puerta un poquito más, ¿no? Nosotros tenemos la puerta abierta así y vemos lo que hay entre medio y vemos al fondo cosas que nos pueden gustar y tú abres la puerta completamente y nos dices, mira, esto te va a gustar, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que lea, que disfrute de la lectura y que recomiende lectura, y como lo haces tú, que además lo recomiendas a través del autor, eh, tiene todos los ingredientes para captar a más gente y para entretener a más gente y para dar un contenido que es realmente interesante, porque es un contenido que no se queda en esta entrevista, sino que te abre la puerta a uno enorme que viene después, ¿no? Pues muchísimas gracias porque mis lectores son muy fieles y cuando yo hago recomendaciones luego me escriben y me dicen, ¿sabes que me he comprado este libro? ¿Sabes que me gusta este libro? Digo, así me gusta. Que Ay, sean mira, fieles y que encima lean lo que poder yo de Ana. recomiendo. Lo que yo recomiendo. Espero que hayas estado a gusto Mucho. aquí, que te lo hayas pasado bien. Esta es tu casa para la próxima novela que tengas, ya sabes, Libros y Cámara es tu casa. Y muchísimas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Y nada, de aquí vuelvo a insistir, gracias a los 4.000 suscriptores que tengo, porque para mí es un mundo bastante, vamos, ya es bastante, y esto me lo voy a decir. Así Muy que bien, nos vemos y cuando nos veamos que ya sean 8.000 suscriptores. seguro que Eso, sí. eso Oye, será dentro muchísimas de un... gracias por haberme invitado. Nada, Lo haces fenomenal. nada, muchas gracias. Y lo que decíamos al principio, 4.000 seguidores ya es una cifra importante, no vas a dejar de crecer, pero aquí lo importante sobre todo es que los 5.000 o los 20.000 o los 200.000 sean gente que empatice con lo que haces y que te sigan y que les divierta por lo que lo que les ofreces. Entonces, creo que tienes mucho recorrido por delante. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.